En los últimos vídeos hemos estado aprendiendo a hacer consultas o queries y ya hemos visto cómo se implementan las operaciones de conjunto y los joins. En este vídeo vamos a ver cómo es que se hacen subconsultas o subqueries, ¿no? Una subconsulta es una consulta que está dentro de otra. Se llama también por eso consultas anidadas. Vamos a empezar viendo las subconsultas, llamémosle así, simples o normales, y ya en un vídeo posterior luego vamos a ver lo que son las subconsultas correlacionadas. Pero ahora empecemos con los subqueries básicos nada más. Y para ello vamos a trabajar con este ejemplo. Ya he preparado dos tablas. En los comentarios del vídeo, ahí te voy a dejar cuáles son las sentencias para crear estas tablas y llenarlas con todos sus datos. Entonces, estas son las dos tablas que vamos a trabajar empleado e hijo, ¿no? Dentro de empleado hay 10 empleados de una empresa. En la empresa hay 3 áreas: marketing, recursos humanos y tecnologías de información. Y dentro de cada área hay obviamente un jefe, ¿no? El jefe se identifica por esta columna, código de jefe, ¿no? Aquel que tiene código de jefe null, ese es el jefe del área, ¿no? Por ejemplo, acá en el área 100 de marketing, Ana Lee sería la jefa. Y estos dos empleados, Lita y Luis, 200 y 300, serían, tal como dice la columna código jefe, serían pues empleados del empleado, perdón, serían empleados del jefe 100, o sea, de Ana Lee. Y análogamente, ¿no? En recursos humanos, el jefe es este señor, que es José López, y así sucesivamente. El resto de campos yo creo que uno puede deducir de qué se trata, qué significa, sin mucho esfuerzo. Acá en otra tabla, la tabla hijo, tenemos los hijos de estos empleados. Obviamente no todos los empleados tienen hijos, algunos sí. Por ejemplo, el empleado 300 tiene un hijo que se llama Luchito, el empleado 400 tiene 2 hijos y así sucesivamente, ¿no? Algunos tienen 2 hijos, otros tienen un hijo, otros no tienen hijos. Bien, entonces para empezar a trabajar lo que son subqueries, vamos a empezar con una consulta, ¿no? La primera consulta va a ser, genérame una lista de todos los empleados que tengan hijos, ¿no? Todos los empleados que tengan hijos. ¿Cómo harías eso, no? Si estas son las tablas empleado-hijos. Alguien podría pensar, bueno, eso es algo que ya vimos en joins, ¿no? Como aquí tengo el código de los empleados y aquí tengo este código que estoy señalando acá, en la tabla hijo también hay un código, ¿no? Este código obviamente no es el código del hijo, ¿no? Es el código del papá que está en la tabla empleado, ¿no? Entonces alguien haciendo esa observación podría decir, bueno, sacar los empleados que tienen hijos es fácil, simplemente hay que hacer un inner join y hay que enlazar esta columna código de acá con esta columna código de acá. Y no es exactamente la respuesta correcta. No es exactamente la respuesta correcta y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué pasaría si yo hago un inner join, ¿no? Si yo hago un inner join, entonces lo que va a pasar es esto, ¿no? Yo hago un inner join entre la tabla empleado y la tabla hijos y la tabla hijo. Y conecto pues donde el código de empleado es igual al código de hijo. Así como habíamos hecho joins. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si es que yo hago esto? ¿Te salen los empleados que tienen hijos? Sí, sí te salen los empleados que tienen hijos, pero hay un pequeño problema, ¿no? Hay algo malo aquí. El problema es que, por ejemplo, aquí, el empleado José sale 2 veces. José sí tiene hijos, pero ¿por qué sale 2 veces? Sale 2 veces porque, si recuerdas las tablas, pues justamente el empleado José, que es 400, tenía 2 hijos, ¿no? Aquí están, ¿no? José tenía 2 hijos que eran José y Josefina. Por eso, a la hora de agarrar registros del join, como el join es producto cartesiano, ese señor José se va a repetir su registro para cada uno de sus hijos. Como tiene 2 hijos, su registro se va a repetir 2 veces. Igual aquí esta señora, la señora 600, Lila, también aparece repetido. Aparece repetido porque ella tenía también 2 hijos. Entonces el join como que no es lo que deseamos, ¿no? Si yo quiero un listado de los empleados con hijos, quiero que cada empleado salga una sola vez, no quiero que salga 2 veces. Entonces el join como que no me sirve mucho en este caso. Entonces, ¿qué es lo que me va a servir? Lo que me va a servir es justamente un subquery o una subconsulta. ¿Cómo lo haríamos? Lo que yo tengo que hacer es, primero, en la tabla empleado, revisar esta columna y ver cuáles de estos códigos están acá.
en esta lista verde que yo estoy señalando. Todos los códigos que estén acá en esta lista verde, todos esos son empleados que tienen hijos. Entonces, esta lista verde tiene que ser calculada dentro de una subconsulta. Y esa subconsulta tiene que ser, valga la redundancia, consultada desde un query a la tabla empleados. ¿Cómo se hace eso? Primero voy a sacar todos los elementos que están en esta lista verde. Para ello lo hago así, ¿no? Esa lista verde es de la tabla hijos y del campo código, simplemente así nada más, ¿no? Así. Así sería. Esa es esta lista verde que he señalado. Esta lista. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que hacer otro query sobre empleados para seleccionar aquellos que están dentro de esta lista, ¿no? Para seleccionar aquellos cuyo código está dentro de esta lista. Entonces ahora hago un segundo query sobre empleado y de ese query que está sobre empleado, pues selecciono a aquellos cuyo código está dentro de este otro query, ¿no? Y eso se hace con así. Los subqueries van dentro de paréntesis. Así sería. Si yo selecciono esto, me va a dar todos los empleados que tengan algún hijo. Y ahora, como ves, José, por ejemplo, ya no está repetido, ni tampoco Lila, ¿no? Aparecen una sola vez. ¿Por qué aparecen una sola vez? Porque este query barre la tabla empleados una sola vez. Este query lo que hace es, se pasea sobre la tabla empleados y va preguntando, ¿no? Este código 100 está dentro de esta lista verde. Este código, si lo está, entonces lo muestro. Muestro todo ese registro. Este registro 200 está dentro de esta lista, no. Este registro 300 está dentro de esta lista verde, sí, sí está. Entonces muestro todo ese registro 300, toda esta tercera fila. Y así voy haciendo como, hay como un doble for, ¿no? Un for sobre la tabla de empleados y ese for va verificando si es que cada código está dentro de esta lista que también se saca pues con un for interno, digamos, ¿no? Entonces así es como funcionan los queries anidados, ¿no? Pero para ver otros ejemplos, vamos a ver más ejemplos. Este es cómo se calculan los empleados que tienen hijos. Y ahora, un poco más complicado, cómo calculas, por ejemplo, los empleados cuyo hijo se llama igual que el padre, por ejemplo, ¿no? Hay algunos papás que le ponen el mismo nombre que ellos a sus hijos. Entonces, si quiero identificar a todos esos sujetos, ¿cómo lo haría, no? ¿Cómo lo haría? Ahí ya es un poco más complicado, obviamente, ¿no? Es un poco más complicado porque ahora la consulta va a involucrar más campos. ¿Cómo yo desde aquí, viendo hacia el ojo, cómo puedo identificar cuáles son los padres o los empleados que le han puesto su mismo nombre a sus hijos? Bueno, lo que tendría que hacer es concentrarme ahora ya no en una sola columna, sino en estas dos columnas de acá que estoy marcando de verde. Si yo encuentro dentro de la tabla empleado algún 300 Luchito o algún 400 José o 400 Josefina, eso significaría que efectivamente hay un empleado que le ha puesto el mismo nombre a su hijo. Entonces, toda esta lista, todo esto que está en verde, lo tengo que sacar dentro de una lista. Y toda esta pareja de datos tengo que verificar si es que están en estas dos columnas, ¿no? Tengo que pasearme sobre la tabla empleado y verificar. ¿Hay algún 100 Ana dentro de esta lista? ¿Hay algún 200 Lita dentro de la lista verde? ¿Hay algún 300 Luis dentro de la lista verde? Etcétera. Así es como voy a sacar a los empleados que se llaman igual que su hijo, si es que hay alguno. Entonces, ¿cómo lo haría? Primero el query interno, ese es el más fácil. El query interno tiene que darme esta lista verde. ¿Cómo lo hago? Con un select, ¿no? Un select sobre estos dos campos, código y nombre, para la tabla hijos. Entonces, lo único que hago es, el query interno sería select, código y nombre de la tabla hijo, así. Entonces hago el query y ahí está, ¿no? Eso sería la lista de verde que está en el PowerPoint, en el Paint, Microsoft Paint, ¿no? Ok, ¿y ahora qué hago? Me voy a la tabla empleados y dentro de la tabla empleados, tengo que pues ver aquellos campos cuyo par ordenado, así sí, cuyo código nombre, entre paréntesis, cuya esta pareja de datos,
cuya esa pareja de datos esté en esta lista, sea alguno de estos de acá. Así se hace. Entonces esto lo selecciono y ahí tienes, ¿no? José, el empleado 400, José es el único que le ha puesto el mismo nombre que él a su hijo, ¿no? Este José López tiene un hijo que se llama José. Y eso se puede verificar viendo la tabla, ¿no? Pero vamos a cerrar esto. Eso se puede verificar viendo esta tabla, ¿no? De hecho, el 400, José, tiene dos hijos, José y Josefina. Entonces él le ha puesto su mismo nombre a su hijo, a uno de sus hijos. Bien, entonces, no vayas a creer que para que el subquery funcione, las columnas de la tabla hijo tienen que llamarse igual que las columnas de la tabla empleado, ¿no? Bueno, en este caso, por casualidad nada más, esta columna se ha llamado código, igual que esta columna. Pero no tenía que ser así, ¿no? Aunque las columnas se hubiesen llamado diferente, también iba a funcionar. Bien, a ver, un tercer ejemplo. Un tercer ejemplo para seguir entendiendo esto es, por ejemplo, vamos a hacer un listado de todos los empleados cuyo jefe es un varón, no una chica, sino un varón. ¿Cómo se podría hacer eso? Si es que vemos esta tabla, ¿cómo podría ser eso? ¿Cómo podría yo identificar a todos los empleados cuyo jefe es un varón? Bueno, primero hay que identificar a los jefes varones, ¿no? Primero podemos identificar a los jefes varones y luego, para sacar a los empleados que tienen un jefe varón, simplemente pues tendría que revisar, ¿no? A ver, de este 100, ¿quién es su jefe? Y si ese jefe está en la lista de varones, en la lista de jefes varones, entonces pues tendría que seleccionar este registro, ¿no? De este registro, ¿quién es su jefe? Si esto está dentro de la lista de jefes varones, habría que seleccionar, ¿no? Entonces hay que generar una lista de jefes varones primero. ¿Cómo yo seleccionaría una lista de jefes varones? Bueno, los jefes son los que tienen null en CodeJefe. Entonces así podría hacerlo, ¿no? Para seleccionar los jefes, primero voy a seleccionar los jefes varones. Entonces vamos a empezar primero por lo más fácil, ¿no? Todos los jefes primero, sean varones o mujeres. Bueno, todos los jefes son estos, donde código jefe es null. Esos son todos los jefes. Ahora no todos esos son varones. Como verás, aquí hay una mujer, Ana Lee es mujer. Entonces hay que filtrar más, ¿no? Hay que poner más condiciones dentro del where. Hay que ponerle más condiciones. Hay que poner también que el sexo sea masculino. Entonces ahora tenemos todos los jefes varones. Bien, ahora ¿qué es lo que quiero? Todos los empleados, pues que son empleados de estos, ¿no? Pero aquí más fácil se me va a hacer si es que en vez de poner toda esta lista, selecciono los códigos nada más, ¿no? Estos dos códigos, 400 y 800, esos son los códigos de los jefes varones. Ahora tengo que seleccionar a todos los empleados que tengan por jefe a esos. ¿Cómo lo hago? Bueno, ya debes estarte imaginando, ¿no? Todos los empleados que tengan a alguno de ellos por jefe, es simplemente todos los empleados es así, y que tengan por jefe a uno de ellos es donde el código de jefe esté, ¿dónde? En esta lista. Así puede ser, ¿no? Bueno, para que se vea más clarito, esto lo podemos tabular así, aunque no es necesario, ¿no? No es necesario, pero para que se vea mejor. Ahí está. Entonces esto me va a dar un listado con todos los empleados cuyo jefe es varón, ¿no? Todos ellos están a cargo de algún varón, ¿ok? La gente de recursos humanos y la gente de TICS, de hecho, ¿no? Y ahí están los jefes varones. Y bueno, por último, para finalizar, tengo que decirte que estos subqueries no necesariamente se utilizan dentro del select, también pueden utilizarse dentro del delete y dentro de la update. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a escribir, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le quiero incrementar en 5%, digamos, ¿no? El salario de los que tienen varios hijos, ¿no? De los que tienen hijos. El salario de los que tienen hijos, ¿no? Ahí vamos a ver, digamos que le quiero incrementar el salario a los que tienen hijos. Entonces, para hacerlo, pues puedo, ¿no? Simplemente update empleado. Y para actualizar el salario es así, sex salario, ¿no? Si quiero agrandarlo en 5%, bueno, el nuevo salario será el 1.5%, ¿no? 1.5% del salario antiguo.
Y la cosa es en el where, ¿no? ¿A quiénes le vas a añadir? A todos los que tienen hijos. ¿Cómo sabes todos los que tienen hijos? Porque su código está aquí, dentro de esta lista. Select asterisco from, perdón, sería select code from hijo. Así, ya te había dicho que esta lista, este query interno, me lanza los códigos de todos. Todos estos son padres. El empleado 300, 400, todos estos son padres. Entonces me basta a mí hacer este update y este update va a incrementar el salario en 5% de los que tienen hijos. Ahora alguien podría estar asustado y decir, profesor, un momentito, pero aquí el empleado 400 aparece 2 veces, entonces le van a aumentar su salario 2 veces. No, no es así. No es así. Este update empleado se pasea por la tabla empleado registro por registro, una vez por cada registro. Y para cada empleado específico, ¿no? Imagínate que haces un for sobre la tabla empleado, un bucle, y empiezas a visitar registro por registro, y para cada registro te preguntas esta condición. Para cada registro te preguntas si el código de ese empleado está aquí. No interesa si está una vez o 10 veces. Basta si es que está o no está. Y si está, se le incrementa una sola vez su salario. Entonces yo aquí puedo hacer esto, actualizo y estoy haciendo un update con query, un update con subqueries, ¿no? Entonces ya yo puedo ahí verificar efectivamente que aquí se le asterisco from empleado, puedo verificar que efectivamente se le ha aumentado el salario a los empleados que tienen hijos, ¿no? Bueno, entonces ahí dejamos este video.